El día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas un antes y un después. Sara, muy buenos días, ¿nos escuchas? Muy buenos días para todos, escucho perfectamente. ¿Me escuchan a mí? Sí, Excelente. perfecto, y te vemos muy bien, muy hermosa en este martes, qué linda. Gracias por estar acompañándonos y sobre todo por abrir tu corazón y compartir Bueno, con toda nuestra audiencia esto que, bueno, sabemos que en tu vida Dios ha cambiado la historia varias veces, pero... sí. Pero La ha queremos... cambiado varias veces porque es que Dios es un Dios de transformación, Dios es un Dios de cambios, Ajá. un Dios que nos lleva de menos a más. Felicitaciones por esas nominaciones, Ceci. Felicitaciones a los dos porque pues así está la promesa, nuestro Padre nos lleva de menos a más, entonces ya el triunfo lo tienen porque nos tienen a Amén. todos conectados en este momento. Amén. Muchas Gracias. gracias, Sara, muchas gracias. Y bueno, quisiéramos saber esta parte en donde Dios cambia tu historia de creer en Él a después ya creer en Jesús. ¿Cómo fue este momento, Sara, en el que tú decides ya empezar a creerle a Dios, a seguirlo? Bueno, esta es una historia y como toda historia, la parte de la historia que uno debe enfocar para conocer realmente el testimonio y lo que Dios hace en uno es tener presente mucho las fechas, porque es el momento en que Dios cambia nuestra historia. Ujú. Esta historia se puede partir, como tú dices, en varias partes, pero esta historia cambia a través de la declaración de mi esposo. Mi esposo, después fue que yo lo supe, que se había hecho cristiano, y cuando digo se había hecho cristiano es porque coloquialmente así lo nombraba yo. A ver, pero, Sara, Esto permíteme tantito. Ahí yo tengo una cuenta. pregunta. De novio, porque te casaste, ¿verdad? Y Sí, el esposo, y yo creo que mucha gente se va a identificar con tu historia. Cuando eran novios, él no era cristiano, ¿o sí? no, Se a eso casan voy. y... Éramos los dos, Ujú, conocíamos, es que conocer de Dios, conocer de Jesús es muy diferente a vivir de Cristo. Ujú. ok. Y conocíamos, ¿sí? Participábamos, éramos una pareja que Wow. rezábamos el rosario constantemente. Eh, y conocíamos de la vida de nuestro Padre, ¿sí? Conocíamos de la vida del Hijo y conocíamos de la vida de la Madre del Hijo de Dios. Ujú. Eh, Esto fue muy hermoso porque fue ya el hecho de despegar de un país y entrar a Estados Unidos. Soy colombiana, entonces arriba Barranquilla con todo Uy. esto, con todas estas nominaciones, con todo este invitación que les hacen a ustedes que de menos a más los han llevado. Entonces, al llegar a este país, ya siendo esposos durante 10 años, yo notaba cambios en mi esposo, pero esos cambios en mi esposo, yo dije, es un nuevo trabajo, era un hombre ejecutivo, era un hombre que vivía viajando y dije, no, esto debe ser por su nueva proyección en este país. Y su proyección era una vida ejecutiva a una vida vocacional, porque aquí iba a ser maestro. Entonces dije, yo ponía que todos esos cambios iban a ser por esto, pero mientras que iba pasando el tiempo, yo vi que él usaba mucho en el bolsillo de sus vestidos una Biblia pequeñita. Y yo, ay, qué lindo mi esposo, está leyendo la Biblia, íbamos a la Oye, misa y muy eh, contenta, íbamos a la misa, pero yo notaba ciertos cambios. oye, pero espérame ahí un poquito. ¿Qué esposa no se va a sentir segura de verle y encontrarle en el saco una Biblia a su esposo? Es mi esposo un santo. O sea, a un lado el pensamiento de que me está poniendo los cuernos, de que seguro me es infiel, porque mira, trae ahí cerquitas del Pues, corazón la ¿qué Biblia. crees, Saúl? Que ¿Qué? sí pensaba que me estaba poniendo los ¡No, cuernos por su cambio. hombre! Y quizás la Biblia no lo vi en ese momento como si fuera una excusa para decir este es santo. No, es que él entró a trabajar como educador a una escuela en Dallas.
Okay. Y yo veía tantos cambios y me hablaba tanto de una maestra que yo dije, algo aquí está pasando raro. Yo decía, va a la iglesia, ya no se comporta lo mismo, ya no habla lo mismo, ya no hace lo mismo. Está diferente. ¿Se fue esas noches de rezar el rosario juntos? Miren, en ese momento cuando llegamos aquí, las cosas cambiaron y ya no rezábamos el rosario como antes, ya no vivíamos la fe como antes, y no porque nos fuéramos apartando del Padre, sino que la dinámica en el cambio, la dinámica en nuestro cambio de país fue diferente. Pero esa misma dinámica estaba dada al cambio de él. Yo siempre fui una esposa muy imponente, dada a mis caprichos, a lo que quería ser, como quería ser, y por eso es que todo lo miraba como con lupa, todo lo quería hacer sentir y todo lo fisgoneaba. Eso es un término que utilizamos mucho en Colombia. Entonces, al notar estos cambios, yo dije, bueno, ¿qué pasa? Una historia larga, necesito hacerla corta por el tiempo. El día que cambió mi historia fue el septiembre 11 del 2010. Después de que 4 meses antes él me dijo que era un hombre que se había convertido al cristianismo. Ustedes no saben lo que fue mi hogar durante esos 4 meses. Fue explosión diaria. Yo le decía a mi esposo, vete con tu Jesús como tú lo ves, vete con tu iglesias de alabarés, de todos. Imagínense yo diciendo eso. Y discutía diariamente con él. O sea, no se iba a un bar, no se iba pues a lo mejor decir, oye, llegaste bien tarde en la medianoche. Se iba a la iglesia y tú vete allá con tu Jesús. O sea, tremendo, todo lo contrario de la típica historia que pudiera darse, ¿verdad? Se vienes a otro país, mucha muchacha güera, de ojo verde, y a lo mejor poder maestras decir, bonitas, maestras más jóvenes, maestras lindas, y yo dije, me está poniendo los cuernos con una maestra. Y con esa que se hace pasar como cristiana, ni cristiana. Y con esa que se hace pasar, de hecho los puse a los dos contra la pared, y Guido fue cuando me dice, Sara, me hice cristiano y ella es mi mentora. Imagínense la vergüenza. Pero claro que la vergüenza la sentí después. En ese momento no me importaba nada. Yo pensé que aquí lo descubrí. Vámonos, tú y tu mentora. También. Sí, vámonos, tú y tu mentora. Pero fueron 4 meses difíciles que hice vivir a mi familia. Pero ¿saben qué? Mi esposo nunca renegó. Mi esposo nunca me discutió. Mi esposo sabía que esa explosión, que cuando él me dijera, ¿por qué? Porque vengo de una familia muy religiosa, vengo de una familia de hermanos diáconos, restauradores de imágenes religiosos, directores en Radio María, pero Dios tenía un propósito, hacerme nacer y tener mis hermanos allí, porque Él cuando nos escoge y nos hace pasar por muchas pruebas, y es primero también enfrentándonos mucho con nuestras propias familias. Pero ese septiembre 11 del 2010, a las 4 de la mañana, les digo, 4 de la mañana, veníamos discutiendo con mi esposo y le dije a mi esposo, bueno, ya no más, esto se acaba aquí, tu Dios como tú lo ves, tu Cristo como tú lo tienes, tus iglesias de alabarés, todo esto, o yo y mis hijos. Así le dije. ¿Y qué creen? ¿Qué me respondió? Pues me dice, yo te amo, sé que era la esposa que Dios ha escogido para mí, amo a mis hijos, pero si tú me das a elegir a una vida contigo y una eternidad con Dios, elijo una eternidad con Dios. ¿Y qué sentiste, Sara? Explota todo. 4 de la mañana, yo lloraba, él lloraba. Cuando me da esa respuesta, porque es que les digo, una discusión que yo no le dejaba dormir, antes de salir al trabajo discutía, yo dije, aquí discutiendo diariamente, discutiendo fuertemente, yo sé que va a elegir por mí, yo sé que va a elegir, digo por mí, por la iglesia, por la tradición, por todo lo que nosotros conocemos que es tradición y religiosidad. Y mira. Pues, ¿qué creen? Que el mundo se me bajó, se me vino el piso, pero ¿saben cómo es Dios de misericordioso? Y cuando ya tiene un plan perfecto en esta vida, pues, ¿qué creen?
4 de la mañana, pero fue cuando abrió mis ojos espirituales. Y yo no sé por qué después de una discusión tan álgida y tan fuerte, yo le respondí, oye, y si eso es tan bueno, ¿por qué no me lo enseñas? Y me quedé dormida. Ay, yo quiero llorar. Wow. La respuesta así de que, Claro. bueno, si eso es tan bueno, ¿por qué no me lo enseñas, verdad? Sí. Pero ¿por qué no le dije 4 meses antes eso? ¿Por qué no lo dije después de tanta discusión? Mis hijos se encerraban en el closet a no escucharme discutir. Y la cosa fue que cuando yo despierto a las 11 de la mañana, porque ríanse, 11 de septiembre y despierto a las 11 de la mañana, ya después de todo despierto con una cara de felicidad. Por eso cuando me decía Ceci ahorita, ay, que cómo estás de bonita, créeme que es que Dios hermosea el rostro, así lo dice su palabra. Esto es un cambio de adentro para afuera. Yo tengo 53, próximo de cumplir 54, me siento como una mujer de 30, con experiencia de 40 y 50 vividos en Cristo hermoso después de 13 años, ya 13 años de haberle entregado a mi vida a Jesús, pero ahí no terminó todo. Eso es cuando comienza todo. Sí, exacto. Y bueno, ya después de que tú le dices, ¿por qué no me enseñas que te levantes a las 11, te levantaste a las... Él obviamente no estaba en casa. No, él estaba en casa, Okay. voy porque él cumple el 11 de septiembre. Wow. Y yo quería hacerle un cumpleaños bien amargo, para que él estuviera cansado y todo, y ya me dijera, no, yo elijo por ti. Pues no, que me levanto yo con algo totalmente diferente en mí. El Señor quitó, como les digo, abrió mis ojos espirituales. Mi rostro era diferente, mi corazón se sentía diferente cuando simplemente le di espacio para escuchar de él. Aquí había empezado todo, ya Dios lo tenía desde que me eligió desde el vientre de mi madre, después comprendí, pero de cambiar mi historia de adentro hacia afuera, la sola aceptación por darle una oportunidad de que Cristo llegara a mi vida, porque él caballerosamente tocaba mi corazón a través de las palabras de mi esposo. Esto era algo totalmente una explosión. Yo siempre lo digo, esto fue una explosión de amor, esto fue una explosión de una oportunidad grande. Pero imagínense mis hijos, me ven levantarme contenta, feliz, organicemos el cumpleaños del papá, vamos a hacerle la torta. Y mi hija a sus 12 años me dijo, mamá, te has enloquecido. Ayer te acuestas discutiendo con mi papá, todos son regaños, todos son discusiones para él, y hoy estás como si nada, nos enloqueces, mamá, nos vas a enloquecer. Y dije, todo ha cambiado y ya habrá tiempo para explicarles. Wow. Y así comienza mi historia, pero mi historia comienza por la decisión de un hombre que respondió ante una mujer manipuladora, a una mujer egocentrista, a una mujer que creía que poder hacer todo. Ella se creía un todopoderoso en su hogar. Y realmente se derrumban murallas, se tocan trompetas cuando él dice, te amo, pero elijo una eternidad con Dios que una vida con Dios. Wow. Ah, yo lo quiero conocer. Pues créeme que sí, es un hombre que trabajamos de la mano en ministerio juntos, trabajamos por los jóvenes, trabajamos por las familias, damos conferencias juntos. Esto ha sido muy hermoso. Y así comenzó todo, y comenzó una entrega. Yo le dije a él, eso sí, si tú te vas a venir a decirme aquí que aquí yo tengo que quitar todas mis creencias, que aquí yo tengo que derrumbar murallas como yo lo dije, pues yo me voy a entregar. Pero me voy a entregar no como una cristiana o una católica de banca, es decir, de simplemente escuchar, porque cuando la Biblia se lee como tú lo invitabas ahora, cuando la Biblia después se medita, la Biblia y la palabra de Dios transforma. Y eso pasó conmigo. Amén. Comenzamos a leer, comenzamos a estudiar, pero no, pasaron algunos meses antes de estar en un servicio. Él dijo, porque es que Dios pone sabiduría en el corazón de quien lo pide, y él pidió mucha sabiduría. Y él dijo, cuando ella esté preparado, vamos a un servicio cristiano. Y fue hasta un 23 de noviembre, el día que cumplimos nuestro aniversario de bodas, que fuimos a una iglesia cristiana. Y ahí sí puedo decir, el Señor empezó a escribir derecho en mis renglones torcidos.
Wow. O sea, del 7 de septiembre hasta Del 11 de del septiembre 11 de al septiembre 23 de noviembre. 2 meses. 2 meses, pero fíjate cómo, y yo creo que ahí es donde está la respuesta a la mejor a muchas interrogantes que están sufriendo mujeres o que están sufriendo hombres hoy. Hijos también que piden que hijos, sus padres, sí, porque por los hijos también está llegando la palabra. La Después les palabra. puedo contar cómo mi hijo, cómo mi esposo ayuda en su escuela con I Am Second a trabajar vidas jóvenes para que a través de ellos se siembre la semilla en sus hogares. Wow. Tenemos que tener a tu esposo en otra entrevista del día, porque también la vida de él cambió. Porque también Totalmente. No cambió solamente la vida, cambió un hogar, cambiaron las hogar. generaciones, rompimos cadenas de maldición intergeneracionales. Cuando uno le da el espacio a Dios a entrar a su corazón, que somos el templo del Espíritu, que somos la iglesia, entonces cuando ya esta iglesia camina unida, la transformación se ve cuando consultamos su palabra como una conversación íntima, como un Mateo 6:6, que los invito a todos en este momento, que vayan y hagan su Mateo 6:6, mujeres que oran por sus esposos, esposos que oran por sus esposas, hijos que oran por sus padres, abuelitas que oran por sus hijos y por sus nietos. Hay momento para Dios, Dios tiene tiempo perfecto, todo el tiempo, todo el camino que nos hace recorrer en nuestra vida es porque hay un propósito y hay un tiempo perfecto, hay el go de Dios, hay un tiempo perfecto para todo ello. Entonces, perseverancia, persistencia, amor en Cristo y pararse en la roca nos hará responderle a nuestros esposos, a nuestros hijos y a nuestra familia completa. Yo y mi casa te serviremos. Y fue una promesa que nuestro Señor puso en el corazón de mi esposo y él simplemente pudo perseverar y esperar. Callado, 5 años había entregado antes su vida a Cristo y 5 años oró por mí. Wow. No. Sí, definitivamente tendremos también la otra parte de esa historia y también estará con nosotros Sara Hoyos en un podcast explicándonos mucho más profundo cómo fue esta etapa de transformación. Pero también, Sara, quiero que nos compartas lo que hacen tu esposo y tú ahora. Tienen un gran corazón de servicio a la comunidad. Dios los ha hecho sensibles a estas necesidades y ha puesto también en ustedes esos talentos y esos dones especiales para poder servir a la comunidad. Sara, cuéntanos ahora qué es lo que hacen ustedes juntos. Bueno, pues Dios sembró y fue momento de cosechar, de dar fruto, porque pues por eso nos conoceremos, por el fruto que damos. Entonces puso en nuestro corazón, les cuento algo antes, mi esposo es ingeniero industrial, como les decía, mi esposo laboró siempre en la parte ejecutiva en Colombia y aquí a ser maestro, esto era una oportunidad, simplemente un trampolín o un puente para lograr más cosas supuestamente a nivel corporativo, ¿no? Dios le dijo a él claramente que lo que era una profesión lo convertiría en una vocación. Y como yo trabajé en medios en Colombia, en la radio también y trabajé en prensa, pues Dios estaba capacitándonos en Colombia para venir a servirle en este país, porque pues tenemos medios que cruzan fronteras, que no hay líneas de división, que se llega a muchos y nos estuvo preparando. Entonces aquí, como maestro, nosotros empezamos a ver la necesidad que muchos latinos no conocen del sistema de educación americano y cometen muchos errores cuando van a registrar a sus hijos a las escuelas o pierden oportunidades de que sus hijos puedan llegar a las escuelas ya a formación de college con becas. Y entonces nos dimos a la tarea de nuestra parte vocacional, dar de nuestro tiempo a dar conferencias totalmente gratuitas para decirles cómo llevar a tu hijo a la universidad con becas, educar a los padres de familia, educarlos en familia, porque también educar a ese niño, a ese estudiante que desea lograr sus metas a mediano, corto y largo plazo para que puedan llegar a fomentar una semilla en su corazón, a sembrar de que
puedo llegar aquí a este país y ser profesional. Entonces dictamos cursos, dictamos conferencias, los dos juntos, ayudando a la población latina. Ya llevamos 3 años en esto. Yo capacito, cuando no está mi esposo, me reúno solamente con madres, hasta madres en casa. Entonces Dios pide que yo abra mi casa para madres y poderles ayudar. Estamos ahorita planeando ya conferencias más grandes, con mayor cobertura, además de que las damos por Zoom también, y planear una conferencia, algo diferente, como una conferencia seminario. De acuerdo. ¿Cómo se llama ese movimiento, Sara? No, es cómo llevar a tu hijo a la universidad con becas. Okay. Así simplemente, aunque tenemos nuestra compañía de tutorías, de entrenamiento de SAT, pero no hace parte de nuestra compañía, es nuestra parte vocacional, porque pues el Señor nos ha dicho, haz lo mismo, es decir, trabajamos yo trabajo dentro de lo que puede decirse ejecutivo dentro de la compañía de tutorías, pero dice el Señor, haz lo mismo de una manera diferente. Entonces, hacer lo mismo de una manera diferente es tener la compañía de tutorías, pero llevar una parte vocacional, ayudar a una comunidad mayor a través de la educación. Qué bonito, qué hermosa labor. Y bueno, esto es lo que es, yo creo que esto es la cosecha de lo que tu esposo sembró y lo que salió de sus labios. Te amo Amén. mucho, pero prefiero una eternidad con el Señor Jesús. Así que esas son palabras. Pues te amamos, te mandamos un abrazo y que sigan adelante. Gracias a ustedes, gracias, los Muchas abrazo desde gracias. aquí, gracias por la oportunidad. Están aquí, esta es su casa, entonces que Dios los bendiga y seguimos caminando como iglesia unidos, llevando la palabra de Dios, porque ya no hay rincón, ya ustedes ya no tienen rincón, ya no tienen fronteras, ustedes llegan, miren, Colombia, ya están ustedes en Colombia también, Sí. con todo lo que son estos premios, pero yo les digo una cosa, ustedes ya han ganado la piedra en la corona, entonces no se preocupen y sigan adelante y Dios los bendiga y siga bendiciendo toda obra de sus manos, donde pisen sus pies sean prosperados y donde la palabra de Dios que pone en sus bocas, pues que sea ella la que traspasa fronteras, Así en el nombre es. de Jesús, amén. Muchas gracias, Amén. Sara. Ya estaremos pronto platicando en el podcast. No se lo pierdan. A toda la audiencia que está reunida aquí en Radio La Nuestra. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por darme este espacio hoy. Y gracias a Jesús, el gran coach, el impulsador de todo esto, mi Jesús. Amén. Bye, bye. Nos vamos un Bye. corte y regresamos con más de Tempranito, no le cambie.